Muy bien. Ahora repito un poquito brevemente lo que dije por la grabación. Bueno, bienvenida a Toribia Alero. Vamos a hacer Gracias. una grabación para Radio Rebelión. Esta lucha indígena para defender la región de la destrucción ambiental que querían hacer primero con la carretera, pero era más profundo en todo caso. Tuvo muchísima importancia histórica y ahora hay que recordarla. Por supuesto, las distintas fracciones del MAS, ninguno se acuerda de eso, pero tampoco los otros. Es decir, es como que es algo que no pasó en Bolivia, que pasó en otro planeta, no sé, este, porque evidentemente esta destrucción ambiental, eh, no solo es del MAS, el MAS, claro, era gobierno, fue el principal responsable de intentar eso, pero también los otros candidatos tienen políticas más o menos similares. Entonces, es muy importante recordar esto, reivindicarlo eh, para el futuro, para seguir defendiendo esa región, ¿cierto? Y, y además, hay planes de destrucción ambiental de muchos lugares de Bolivia, ¿no? Bueno, esto entonces, bienvenida a Toribia, difundiremos este, esta grabación. Nos parece importante reivindicar esta lucha. Gracias, gracias Miguel, gracias hermano José Luis por la invitación, ¿no? Para poder conversar, como decía Miguel, de un hecho histórico tan importante que ha ocurrido hace, bueno, para la historia, ¿no? Hace 14 añitos y que ya se quieren olvidar, ¿no? Y eso también preocupa mucho, sí. Así es, hermana Toribia. Muchísimas gracias de verdad por aceptar esta entrevista. Igualmente gracias a Miguel y a Radio Rebelión por permitirnos usar esta plataforma. A ver, hermana Toribia, hoy día he estado gratamente sorprendido por la participación suya en recuerdo de esta, yo llamo masacre, represión policial salvaje, brutal que hubo en Chaparina. Un día como hoy, más o menos a esta hora, el segundo ataque, el primero se inició a media tarde y el segundo ataque aproximadamente a las 5 de la tarde, justamente, que fue la más brutal además. Eh, Quisiera empezar entonces esto primero felicitándole, hermana, por esta intervención valiente que usted ha tenido, como también en el resto de... Mi nietecita quiere saludar siempre, por esta importante participación que usted ha tenido en el curso de esta mañana, reivindicando esta acción de los pueblos indígenas y, por supuesto, condenando también la complicidad del gobierno del MAS, la autoría intelectual y también material de los agentes del gobierno del MAS, de Evo Morales en concreto, en la comisión de este delito, de este abuso, de esta vulneración flagrante de los derechos de los pueblos indígenas. Este hecho es lo que nos mueve a invitarle a esta entrevista. Quisiera empezar, hermana Toribia, con un hecho que, por lo que yo mismo he publicado en mi muro, hay gente que, sobre todo del exterior o también del exterior de Bolivia, que siguen sorprendidos. ¿Cómo es posible que el hermano Evo haya hecho esto? No, no parece cierto. Es decir, hay una prensa nacional e internacional todavía muy fuerte por Evo Morales y su supuesto gobierno indígena o primer gobierno indígena. Hay bastante prensa, bastante propaganda respecto a que Evo es, y claro, recordaremos que con las Naciones Unidas fue incluso declarado, ahora ya parece un chiste, ¿no? Pero héroe mundial de la defensa de la madre tierra. ¿Podría en un primer momento comentarnos cómo es que se arma todo este aparataje indigenista, no indianista, indigenista
en torno a Evo Morales, cómo opera este discurso de indigenista, de pachamamista, de defender la madre tierra, de proclamar el vivir bien. ¿Cómo se armó todo este aparataje mediático, hermana Toribia, para hacer aparecer al gobierno del Evo como si fuera un gobierno indígena, como si fuera nuestro gobierno? ¿No? Gobierno de los pueblos indígenas. ¿Cómo ha visto usted este, reitero, aparataje mediático tan potente, nacional e internacional además, ¿no? Mm, Yo creo que, bueno, en principio, estimado hermano José Luis, yo te agradezco muchísimo, ¿no? Por por este conversatorio, por esta entrevista y también agradecer a Miguel por la oportunidad, ¿no? Que nos da con la radio Rebelión. Y también quiero manifestar de que yo las denuncias que hago, las intervenciones que hago, aprovecho todos los espacios y los medios posibles para hacerlo. La verdad, te diré sinceramente, en en estos últimos años, como que la gente, como decías, ese mismo aparato mediático que ha posicionado la temática o cuestión indígena relevante, también lo ha bajado, ¿no? En su nivel de importancia. Ahora lo que prevalece es el populismo, lo popular, ¿no? Son populares, la gente popular. Lo indígena ya fue, por decir, ya se aplazaron más o menos así. Entonces, existen estas redes justamente que son parte, puede ser de partidos de derecha, partidos de izquierda, y al final estamos nosotros, los pueblos indígenas, ¿no? Y por eso yo creo que también ha hecho un esfuerzo Fausto Reinaga en los años 50, 60, para, para contrastar, para enfrentar, ¿no? Si quieres, a estas dos ideologías que que tienen distintos enfoques de desarrollo, ¿no? Capitalista, privado y capitalismo de Estado, pero al final el objetivo siempre es la asimilación y el despojo, no principalmente el despojo de las tierras, porque con el capitalismo de Estado todo pasa a ser propiedad del Estado. No interesa si son tierras indígenas, no indígenas, pero el Estado es el administrador de la cosa pública. Eres Estado ¿no? Y ahí en el capitalismo lo mismo, es privado, es propiedad privada, es de ti solito, derecho humano, derecho individual, ¿no? Y el derecho colectivo desaparece. En ambas ideologías desaparecen. Entonces, el desarrollo, ¿no? De un nuevo, o de una nueva ideología política, ¿no? De Fausto Reinaga, frena ambos. Y por eso decimos, no somos ni derecha ni izquierda, somos naciones y pueblos indígenas que queremos sobrevivir y asegurar el futuro de nuestras generaciones. De ese proceso venimos nosotros y eso hay que decirlo. Entonces, ninguno de los dos, ¿no? Son favorables para nosotros, para los pueblos indígenas, y siempre conllevan, o sea, como ideología, ¿no? Ese proceso de extinción de los pueblos indígenas. Extinción mediante genocidio, etnocidio, mediante exterminio también, ¿no? Y eso veo que no lo están percibiendo ya, ¿no? Entonces, primero posiciona, ¿no? Lo indígena para viendo ese sentimiento étnico, ese sentimiento profundo que vamos nosotros desde nuestras luchas capitalizando y posicionando, ¿no? Hacia y construyendo proyectos políticos de construcción país propios, aunque esa palabra Estado plurinacional viene de Castilla, de todas partes, dicen, pero nosotros decimos la reconstitución de la EILU, la reconstitución de las tentas capitanías de la Casa Grande para construir un país plural, intercultural. Si no les gusta lo plural, por lo menos la diversidad, lo intercultural, el respeto entre todas y todos, que aprendamos a vivir. Es eso lo que hemos ido construyendo y posicionando. No les ha gustado, de alguien tenían que agarrarse, de un antiindio, ¿no? De un antiindio para aplastarnos. Y eso es lo que han hecho, ¿no? Entonces, y para eso han usado estos aparatos mediáticos para posesionar
a un odiador de indios como fue Evo Morales. Puede tener cara de indígena, haber nacido en un territorio indígena como es Orinoca, pero su pensamiento, su corazón ya no es de indígena, ya no es. Él ha abrazado una ideología de izquierda y se ha hecho muy amigo del castrochavismo, ¿no? Y ese castrochavismo tiene otro camino. Entonces, pero a pesar de todo eso, han empezado a confundir, ¿no? Revolución cultural, proceso de cambios y todo. ¿Para qué? Para que ese capitalismo de Estado vaya avanzando con la extinción de los pueblos indígenas mediante asimilación y hacernos olvidar quiénes somos en primer lugar, ¿no? Por eso no se ha reemplazado al CONAMAG y al ácido por las Bartolinas Sisa, por los interculturales, por las ESUTCB, y además querer convertirnos a través de sus propias organizaciones ya en colectivos criminales, ¿no? CONAMAG y SIDOC no sirven para ellos como pueblos que toman decisiones, simplemente sirven para la foto, para el folclore, para bailar, para cantar, nada más. Entonces, eso es la gran muestra que se ve, que se visibiliza el 25 de septiembre de 2011, masacre de Chaparín. Yo sé que dicen, no, no es masacre o intervención cruel, brutal y no sé qué, pero para nosotros es masacre. No se ha matado en vida. Han abusado, han pisoteado la dignidad de los pueblos indígenas tan solo por defender el legado más preciado que hemos heredado de nuestros ancestros, el territorio, la casa grande. Y ha sido doloroso. Nosotros no olvidamos, sobre todo las mujeres, por eso ayer Nazaret Flores estaba en nuestro encuentro internacional en La Paz y ha manifestado, ella ha perdido a su bebé en vientre y muchas mujeres han perdido a sus bebés en esa masacre, durante la masacre. Por eso digo que es masacre, han matado niños de en vientre. No quiere reconocer el gobierno porque no quiere investigar, ¿no? Entonces, no solamente se trata de que querían construir la carretera y al gobierno le hemos expuesto de que es odiador de indios, no, sino lo que ha hecho el gobierno de Evo Morales, ¿no? Es reproducir esa crueldad colonial. Tantos años, cientos de años hemos venido resistiendo, luchando, defendiendo ese legado del ayllu latente, la capitanía, pero ha de ser un presidente al que dicen indígena que masacre a sus propios hermanos para, para escarmentarlos y que nunca más defiendan el territorio, ¿no? Y han pasado 14 años y ya, la verdad, no he visto pronunciamiento, o por lo menos decir, han marchado 800 hermanos por el territorio, por nosotros. Si hoy tenemos un poquito de avance en autonomía indígena, aunque sea Poncho con alcalde con Poncho, pero es resistencia y no se valora. Y eso a mí de verdad me duele, porque la marcha por el TIPNIS no era solamente por el territorio de los Yuki, Huracares, no, era una marcha de resistencia por la tierra, por el territorio a nivel nacional, porque estaban destruyendo la casa grande de los pueblos indígenas y eso era el inicio. Eso era el inicio para destruir todo, para hacernos desaparecer. Y lo han logrado, pues, en partes, ¿no? Porque no hay CONAMAG, no hay SIDOB, y desde ese día han hecho lo que han querido, hermano José Luis, porque con la marcha de 2011, digo, con la masacre de Chaparina, no se han acallado nuestras voces y a partir de ello, sin resistencia alguna, han empezado a aprobar los 2/3 de parlamentarios masistas. Bueno, la mano izquierda alzaba para aprobar leyes ecocidas, incendiarias, leyes de despojo, leyes para destruir la naturaleza, leyes para, para acabar con la casa grande de los pueblos, ¿no? Y desde ahí viene pues toda esa problemática, así como lo de Viacha, como lo de Norte Potosí, donde ya muchos lugares son conocidos como México Chico, disculpa la expresión, pero está en eso. En estos días, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos los pueblos indígenas? 18 pueblos en peligro de extinción, toneladas de mercurio echan en los ríos amazónicos, cientos de mujeres y niños, niñas, hombres
contaminado su sangre con mercurio y no hay atención del Estado, no solamente en la parte amazónica, en todas las regiones donde los minerales se van explotando, en Popó, el caso del pueblo Urumurato que ya está extinguiéndose, y también los otros aires de alrededor, la sangre contaminada tiene toda la población. En esas condiciones estamos, millones de hectáreas de bosques se calcinan cada año y esos millones de bosques no son simples bosques, es el hábitat de nuestros hermanos, es la casa grande y también para nosotros es la vida misma que respiramos. Entonces, es pues total estafa cuando dicen el gobierno indígena, el proceso de cambio, el modelo económico, social, comunitario y no sé qué, ¿no? Y lo más grave, y con eso termino, yo sé que me vas a votar de tu programa, estos días, a raíz de que, bueno, no estos días, desde el año pasado, ¿no? O desde que se ha conocido quiénes van a ser los candidatos presidenciales, que sí eran personas de derecha o centro derecha, como Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina o el señor Camacho, o también no habían ya candidatos, digamos, de origen indígena o cocaleros o de algún gremio, ¿no? Entonces han comenzado ya a construir argumentos, ¿no? Con narrativas. Somos defensores del Estado plurinacional y estos días están todos los días saliendo a la prensa, a los medios, dando un grito al cielo: vamos a defender el Estado plurinacional, derechos de los pueblos indígenas, son avances, cuando ellos fueron los que masacraron a los pueblos indígenas porque querían construir un país plural, intercultural. Son sinvergüenzas, son descarados, son hipócritas, hermano. Eso es lo que quería decir. Totalmente de acuerdo, hermana Toribia, y más bien gracias por su palabra. Y no se preocupe mucho por el tiempo. Este es la gran ventaja de un medio como este, que nos permite tomarnos el tiempo que haga falta, porque además es importante y realmente importante además conocer su palabra, que no solo viene desde la academia o desde alguna investigación o una consultoría, es la lucha y la vida de lucha que usted ha tenido, la que se expresa en sus palabras. Así que es importantísimo. Para cerrar este primer tema, luego dos más le plantearía, hermana. Quisiera que hagamos una especie de caracterización que sobre este discurso pachamamista, indigenista, no indianista, el MAS ha desarrollado, y nos acaba de dar usted varias pistas, políticas radicalmente extractivistas, políticas antiindígenas y por tanto políticas racistas y colonialistas. Rápidamente podemos hacer un mapeo, ¿no es cierto?, a nivel de minería, ya usted nombraba, pero además minería no solo como tradicionalmente se hacía en las tierras altas, Potosí, Oruro, La Paz, sino también, y justo desde el gobierno de Evo Morales, desde el 2006, empezado a hacer sonía en las cuencas amazónicas, que como usted sabe y el país tiene que saber, es de ecosistemas muy frágiles y muy importantes para la vida, para el agua de todos los, no solo bolivianos, sino seres humanos. Pero es eso lo que ha atacado el gobierno del MAS, minería en la Amazonía, en las cuencas de los ríos amazónicos. Luego tenemos hidrocarburos que si bien también ha habido desde hace tiempo hidrocarburos, pero el gobierno del MAS, justamente el gobierno del MAS, no los neoliberales, han empezado a hacer varios decretos para hacer exploración y explotación petrolera en áreas protegidas, lo cual es totalmente ilegal. No debiera haber actividad extractiva de acuerdo a la ley en áreas protegidas. ¿Y qué es lo que han hecho en Tariquía? ¿Qué es lo que están haciendo en el Madide, en Pilón Lajas, en Mayaya y en el último plan que tiene el gobierno de Arce, toda la cuenca del Madre de Dios hermana? Van a explorar decenas de pozos en la cuenca del Madre de Dios. Realmente es increíble cómo no se dan cuenta de lo peligroso que es devastar, depredar la cuenca del Madre de Dios, que está en la Amazonía Norte. Eso a nivel de hidrocarburos, además del fracking que han intentado utilizar allá en Huacaya, etcétera.
Pero luego tenemos, y creo que es lo más grave, agrotóxicos. Es decir, la expansión de la frontera agrícola a costa de territorios indígenas, a costa de áreas protegidas y a costa de, ojo, lo más grave del agronegocio y de los agrotóxicos contaminan el aire, la tierra, pero además contaminan nuestra alimentación con la aplicación de lo que ellos llaman biotecnología, cuando eso es agrotóxicos, eso es transgénicos, eso es veneno, hermana. Entonces, en medio de ese discurso indigenista, el MAS ha implementado una política radicalmente antiindígena. ¿Podría contextualizarnos estas políticas que el MAS ha tenido? Y claro, como culminación de todo esto, violencia contra pueblos indígenas. Chaparina, un día como hoy, hace 14 años, pero también, hermana, y usted sabe bien, en Tacobomora, 2015. 22 de agosto del 2015 en Tacobo Mora han también reprimido violentamente a los hermanos guaraníes, pero igualmente en Malcucota. En Caranavi, la policía ha matado a dos hermanos campesinos yungueños. En Porvenir, etcétera. El MAS ha cometido muchos crímenes y no precisamente contra los jaras, sino contra nuestros propios hermanos indígenas que han sido matados en estos diferentes hechos. Pero reitero eso además en medio de una política económica, política pública radicalmente antiindígena. ¿Podría contextualizarnos estas políticas que ha desarrollado el MAS contra los pueblos indígenas, hermana? Sí, claro. A ver, después de ocurrido la masacre de Chaparina, ustedes saben que nos han dejado sin voz, han destruido todo. Hasta el fondo indígena nos han quitado para entregárselo a los alcaldes masistas, ¿no? Para que hagan despilfarro también de esos recursos. Y no solamente han estado contentos, ¿no? Ya no había resistencia, pues voz indígena que proteste, que reclame. Entonces han empezado a aprobar una serie de medidas, de leyes, de normativas en favor del modelo de desarrollo económico extractivista. El 2015, si no me equivoco, estimado José Luis, ha llamado a una cumbre agropecuaria, si no me equivoco, para Santa Cruz, donde participaron los supuestos interculturales, Bartolinas y otros, y han aprobado ahí varias leyes normativas en favor de la agroindustria, ¿no? Y también quiero poner entre comillas, ¿no? De que no estamos en contra del desarrollo, ¿no? Pero una cosa es el desarrollo por el bien del país. Tiene que haber empresas, sí. Tenemos que exportar productos, sí. Pero en este caso no ha sido así. Esas normativas que han aprobado era mayormente para beneficiar sectores agroindustriales y a los interculturales que han aprovechado millones y millones de bolivianos de recursos del Estado para emprender agroindustria. Han sacado plata del Fondo Indígena y también de otros programas del gobierno para trabajar a la par con la gran agroindustria. Y han empezado a quemar bosques y todo aquello. De ahí viene el paquete de leyes incendiarias ecocidas, que son, si no me equivoco, 8 en total. Es eso lo que ha ocurrido. O sea, no ha sido que no, a los agroindustriales que son malos. No, no. Como decías, Evo Morales tenía cara de indígena, pero era neoliberal, peor que un neoliberal. No, creo que hasta el neoliberalismo tiene normas propias, pero este no, era una ambición que mostraba. Solo quería el poder por el poder sin importar nada. Entonces, ahí han venido pues estas apuestas que decías para el avance del extractivismo, ya sea en hidrocarburos. Minería ya fue desde 2014, ¿no? Cuando aprobaron la ley de minería, la nueva ley de minería y metalurgia, ¿no? Donde se le da más poder al cooperativismo. Y ahí vienen el pago de los impuestos, donde los cooperativistas están exentos de pagar impuestos y van a pagar una mísera suma de regalías si es que existen. Entonces no va a haber control de, de, mm, de contrabando de minerales. La mayoría de la cooperativa, la mayoría de la exploración y explotación del oro cae o le ceden
a los cooperativistas mineros, pero cooperativistas entre comillas, porque empiezan a vender también acciones y muchos de ellos viven de la venta de acciones y hay otros que trabajan como esclavos. Entonces, es una destrucción, ¿no? Y avanza la minería ilegal, pero no es tan ilegal. Ahí quiero poner también unas ciertas comillas, porque dices minería ilegal, claro, no. Es el Ministerio de Minería que les va otorgando resolución ministerial para que vayan operando. Están operando porque nosotros fuimos a la JAM, hicimos peticiones de informe, ¿por qué esta actividad minera está funcionando? Es que ya sus papeles, falta una semanita para que salga el certificado o ficha ambiental y ya, con eso. Y ya tiene que estar trabajando, son familias pobres, son indígenas, ¿dónde van a ir? Entonces les damos un permisito especial, ¿no? Y así han estado haciendo. Y ahora lo que decías también, claro, la ley minera prohíbe actividad minera en cabeceras de cuenca, en lugares sagrados, en ríos, pero ¿se cumple? No, no se cumple. ¿Por qué? Porque lastimosamente esa mayoría parlamentaria, que son 2/3 de votos, que han puesto a su antojo a jueces, fiscales, todo lo que es aparato judicial, no les hace nada. Le denuncias, ¿qué van a hacer? Están temblando los jueces y fiscales. Es que ellos no se han puesto o el jefe se va a enojar. Así actúan. Entonces la justicia está al servicio de esa ilegalidad, ¿no? Y es eso lo que campea la minería, se va expandiendo porque también no hay otro emprendimiento económico en el país. No hay empresas que produzcan ecológicamente o empresas turísticas, empresas de economía naranja, como dicen, que se estén desarrollando. No hay. Lo único que pueden encontrar es actividad minera, ¿no? Y los actores mineros, los que ya saben manejar, se aprovechan de esa condición y van saqueando los recursos naturales. Ahora eso ha bajado desde las alturas que antes sí tradicionalmente operaban, ¿no? Ahora es en la región amazónica donde realmente están haciendo estragos con la actividad minera y ahí los indígenas están siendo desplazados. Y sus dirigentes, como en el caso nuestro, Jayaya Evo, Jayaya Arce, Jayaya Andrónico, Jayaya tal. O sea, detrás de los gobiernos no hay agenda, no hay lucha de nuestras organizaciones nacionales, no existen, ¿sí? ¿Ya? Es eso, también lo mismo pasa con los hidrocarburos, han hecho lo que han querido con las áreas núcleo. Ustedes saben que hay áreas que no se pueden tocar, pero el gobierno ha mandado a hacer otras consultorías para que puedan tocar esas áreas e ingresar más adentro. Yo no sé o sea, cómo es, ¿no? La fragilidad también de la mentalidad, digo yo, porque no solamente hay una crisis política, social, hay una crisis moral, una crisis de valores increíble. La gente quiere dinero y quiere dinero, no le interesa la madre tierra, atrás para su madre tierra, economía naranja, no. Quieren, ay, ya, quieren celular, ya listo, ya. No hay como antes luchábamos, no éramos realmente de un espíritu de lucha muy, muy fuerte y firme y consecuente, pero ahora no, así como se han olvidado del TIPNIS, así se están olvidando. Entonces, hay ese lavado de cerebro, ¿no? Ahora ya no eres indígena, eres popular. Y lo peor también, hermano, ahí quiero decir, relacionando siempre con esto, porque esas debilidades y la gente no se levanta, ¿no? Eh, ante ese excesivo discurso pachamamista, no, todo, yo he escuchado varias veces intervenciones de Linera, de Evo y de todo ese entorno, ¿no? Masista, élite, porque no estoy de los hermanos de abajo, porque ellos son engañados, realmente son engañados. Tenemos que operar actividad minera, ¿no? Tiene que haber para garantizar Juancito Pinto, Bono Juan Azurduy, vamos a vivir bien. ¿De dónde va a venir dinero para construir las escuelas, los coliseos, no las empresas estatales? Tenemos que pedir a la Pachamamita que nos den minerales. Así en esos términos hablaban estos señores indigenistas abusivos, racistas. Eso es racismo puro. ¿Cómo han engañado? Y la gente, claro.
Hay pues gente ahí angustienta de poder, ellos los que gritan, ay, 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 y los otros hermanos los siguen nomás, ya pues, ¿no? Es eso lo que ha pasado. Y han sabido construir narrativas, ¿no? Usando valores y principios de vida de los pueblos indígenas, el vivir bien, vamos a vivir bien, ama Suwa, ama Yuya, ¿no? Todos esos principios de vida han ido usando, instrumentalizando para encubrir este, esta profundización del extractivismo, del modelo económico extractivista en el país y no quieren darse cuenta, no, no, para ellos no, sino para ellos hemos vivido bien, todos teníamos azúcar, arroz lleno en la casa y listo. Entonces, de esa forma ha sido el adoctrinamiento también, ¿no? El indígena, el hermano indígena, come chuño con nosotros, come el charque con nosotros, aquel cara no te invita ni un café, es malo. Y así la división, ¿no? La división. O sea, han sabido manejar muy bien ese sentimiento de lucha histórica. Y eso yo creo que ahorita está como prisionero, esclavizado de esta falsa izquierda o falso socialismo del siglo XXI. Están ahí los hermanos prisioneros y que no pueden todavía liberarse de eso, todavía está con esa mentalidad de que no, o sea, yo soy el bueno, pero y les hace olvidar lo de Chaparina, hacen olvidar lo de Tacomora, hacen olvidar la defensa de la madre tierra. O sea, no es defender por defender, no es que estamos en contra del desarrollo, ¿no? Sino cómo puede ser de desarrollo echar toneladas de mercurio en los ríos, cianuro. ¿Cómo puede ser desarrollo echar excesivamente estos agroquímicos, agrotóxicos a las plantaciones que en adelante nos están envenenando? No, yo creo que ahí sí se ha perdido mucho por esos valores, principios, esa moral, ¿no? Como decían, la reserva moral, éramos la reserva moral de los pueblos. Ahora eso ha quedado atrás y estamos siendo desplazados por el populismo. Entonces, el populismo de los años 50, ¿y dónde está esa construcción plural? Del populismo, ¿no? Estábamos avanzando hacia la construcción plural, el pluralismo. No hay un retroceso gigante. Y en esta debilidad, como te decía, también hay un factor que como narrativa y como instrumento que han construido, es la reducción poblacional de los pueblos indígenas. En el censo de 2002 éramos el 62-64% que nos autoidentificábamos como indígenas. Inclusive muchos decían, somos el 80%. Con el censo de 2012, 47%. Y ahora estamos treinta y tantos por ciento. Treinta y tantos por ciento. Entonces, eso también es pues el camino que conlleva a la extinción. Eso es lo que, o sea, yo fundamento de esa manera ese peligro de extinción al que nos ha llevado este modelo o este socialismo del siglo XXI, que es mucho más atroz que los otros procesos de asimilación. Con eso no quiero decir que uno es mejor y el otro es peor, pero que sí en los datos te puedes dar cuenta en qué situación nos encontramos. No hay datos desagregados, por ejemplo, en el informe del censo, porque debería decir ahí en qué situación se encuentra cada nación indígena. No hay. Eso es pues plurinacional. ¿En qué pluralismo, qué Estado plurinacional defienden estos señores del entorno de Evo Morales, que son todos los días que salen a decir que están defendiendo con sangre y no sé qué el Estado plurinacional, cuando ni siquiera se acuerdan para interpelar por qué no hay datos desagregados en el informe del censo? Porque solo así puedes encarar pues el fortalecimiento, la construcción de políticas públicas, planificación. Entonces, eso es, hermano, es un dato muy importante también que lo relaciono con el extractivismo, o sea, te están haciendo olvidar quiénes eres, quiénes somos, ya no vamos a luchar por el territorio, sino por dinerito, por sueldito y para abandonar nuestros territorios. Entonces, estamos en una encrucijada muy difícil y urge que nos busquemos entre nosotros y podamos unificar realmente nuestras luchas e ir adelante, ¿no?
Totalmente de acuerdo, hermana Toribia. Y un poco va por ahí la penúltima consulta, hermana Toribia. Si bien en estos 20 últimos años hemos vivido todas estas agresiones, violencias, avasallamientos, represiones, pero a la par, y yo diría con menos atención mediática, ha habido también luchas y resistencias de las cuales usted es parte activa, hermana Toribia. Inicialmente usted como parte de CONAMAC, luego de la CAOI, pero luego también hay otros núcleos de resistencia territorial en Bolivia extraordinariamente importantes y de las que lamentablemente la prensa casi no se ocupa, quizás por el peso de la propaganda masista, pero por ejemplo las heroicas mujeres de Tariquía, Paulita, Paula Gareca y compañía, a quienes usted las conoce muy bien, porque ha estado como parte de Contiocaf. Pero igualmente las hermanas de la cuenca del Popó, la hermana Berta Ayala, a quien usted conoce muy bien, y varias otras hermanas ahí en la cuenca. Pero lo interesante, igual en el Madrid y en la Chiquitanía, los hermanos guaraníes, Lourdes Miranda como lideresa guaraní, Ruth Alipas en el Madidi, etcétera, ¿no? Es interesante que, primero, resaltar este hecho que hay resistencia territorial contra las políticas extractivistas. Segundo, que estas luchas interesante, heroicamente lideradas por mujeres, hermana Toribio. Esto será, y es la consulta, por la relación con la verdadera Madre Tierra, no con el discurso del más, sino realmente con nuestra sagrada Pachamama, será porque la mujer es realmente fuente de vida, que siente más profundamente el dolor de nuestra Pachamama. Bueno, en fin, coméntenos cómo ha ido viviendo usted misma y también percibiendo estas resistencias, estas luchas anti-extractivistas y el liderazgo que han asumido las mujeres indígenas y campesinas de estas resistencias. Claro, uno puede decir, ¿y qué pasa con los varones? El hecho real es que son las mujeres las principales lideresas de estas resistencias. ¿Cómo ha ido viviendo este proceso, hermana? A ver, uno, bueno, siempre me voy hacia atrás, ¿no? Quería concluir con el tema del racismo, en el sentido de que ese racismo cruel persiste, hermano. Yo cuando voy por Popó, porque yo soy de por ahí, cuando voy por Popó, por Potosí, por los ríos de San Juan del Oro, de Tupiza, de varios pueblos, ¿no? Del sur de Potosí, por ejemplo, la ruta de la Plata. Es increíble cómo los ríos caudalosos parecen agua cristalina, pero ya están envenenadas. Pero ¿cómo es posible que los actores mineros contaminen tanto, con tanta hazaña, con tanto odio? ¿De qué creen que van a vivir los hermanos de los pueblos indígenas, también comunidades campesinas? Eso es racismo, es genocidio para mí. Y no dice ni hace nada el Estado. Los alcaldes son parte de eso, ¿no? Entonces, no hay autoridad donde se pueda denunciar. Lastimosamente, el racismo campea. El racismo no es el odio entre el Evo y el Camacho. El racismo está en el territorio indígena que te están llevando a la extinción, al exterminio, al genocidio, por el racismo, por ese odio que existe contra el idioma, porque no le importa que coma o no coma comida, agua contaminada, sus animales, la biodiversidad, el aire que respiramos, la polvadera, todo eso. ¿Quién dice algo? ¿No? Y eso quería decirte. Y lo otro es que em, yo, la verdad, he apostado por el linaje también que venimos, ¿no? De la memoria de nuestros abuelos, por la lucha de nuestros pueblos, ¿no? Puedes tener aliados, simpatizantes de un partido que puedes ser aliado para que te acompañe y, o respete tu lucha y estés vigente ahí, porque también de eso se trata. Pero después de la masacre de Chaparina, estuvimos muy, muy dolidos, más que dolidos también, dispersos. Y yo creo que ha habido un sentimiento de las mujeres y cuando hablo, alguna vez te he hablado, siempre llorando también. Yo les buscaba, ellas me buscaban, estaba entre ellas Judith Rivero, estaba la mamá Juana, yo, Elizabeth Huanca y algunas mujeres más y nos buscábamos para decir, ¿qué vamos a hacer?
¿qué vamos a hacer? ¿No? Nuestro CONAMAG está en manos del régimen, el SIDOC en manos del régimen, la CENAMIB estaba ahí, pero igual con un perfil muy bajo, porque si decía algo ya el gobierno le brincaba para anularlos, la organización. Así que tuvimos que armarnos de valor y resistir. Y por eso hemos enviado el primer informe sombra a la CEDAW, un primer informe sombra como pueblos indígenas con AMAG al examen periódico universal de Ginebra. Hemos empezado a salir a nivel internacional y denunciar. Yo creo que de eso no se esperaba el innombrable Evo Morales y su gobierno. Esas han sido las primeras acciones que hemos realizado. Informábamos eso a las hermanas, a los hermanos, y se alegraban. O sea, era un respaldo en alguien más, si es que nos ocurría algo, ya alguien sabía y que podía pronunciarse. O sea, hemos hecho un lobby internacional, como se dice. Entonces, las circunstancias a veces te obligan, y nos ha obligado a nosotros porque estábamos muy felices, hay gobierno indígena, que gobierno indígena, ¿no? Por muchos años. Pero teníamos que salir. Y después, entre 2015 y 16, ya se han ido gestando las primeras resistencias de territorios que han ido denunciando, y así se constituye, también se fortalece las Chimpu, que soy parte de las mujeres Chimpu. Éramos un grupito de mujeres que nos abrazábamos y llorábamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y así íbamos a las comunidades todavía a resistir. Entonces, ese tipo de grupos hemos ido constituyendo, conformando, o ellas se han conformado, y hemos fundado en la Contiocap, ¿no? Chimpu es fundadora de Contiocap, y desde ahí ya Ruth Alipaz lideriza el movimiento de la Contiocap y visibiliza la voz, las denuncias de los pueblos indígenas. Y ya después vienen otros, la Renamate aquí de Oruro, de la cuenca del Popó, y así pequeños grupos por lo menos visibilizan y hacen resistencia. Y así hay varios grupos, si no me equivoco, así como ahora en Viacha, son un grupo de defensores de derechos que se llama, de Potosí han surgido algunos, pero así hemos ido surgiendo para defender derechos, sobre todo hacer denuncias. Y esa denuncia es pues resistencia. Entonces, lo mínimo que podíamos haber hecho es resistir. Yo creo que esa resistencia ha sido muy, pero muy valiosa y con mucho éxito, exitosa, una resistencia de éxito, diría yo, porque también he llegado al Parlamento con esa resistencia para atrincherar nuestra lucha en el Parlamento y desde ahí denunciar al gobierno que se decía ser indígena. Y le hemos dicho que ser indígena no es igual a ser un partido político, no es igual a ser masista, ¿no? Y nos estaban confundiendo, por eso mucha gente decía, muere el MAS, muere el indio, muere el MAS, muere el Estado plurinacional. A ese extremo se ha llegado, ¿no? Entonces, hemos tenido que también nosotros construir nuestras narrativas, nuestros discursos, nuestros argumentos, sobre todo serios, y por eso hemos actuado con mucha responsabilidad y seriedad, llevando estas denuncias al Parlamento, ¿no? Entonces, eso yo creo que también es parte de ese éxito de resistencia desde las mujeres, y también los tatas nos han acompañado, ¿no? No es que no, pero para nosotras éxito porque nosotras hemos sido las más visibles, Ruth y otras hermanas desde las organizaciones, y yo desde el Parlamento. Yo creo que eso también habría que sumar, no sumar, y que no sea uno, yo que soy allá solita y ellos en este lado. Yo creo que debería sumarse y deberíamos conversar, ¿no? Eso es lo que ha faltado, me parece, con la Contiocap, realizar un encuentro en el Parlamento, socializar lo que se está haciendo. Los 5 años han pasado rápido, pero espero que este año o en esta nueva legislatura haya continuidad. Y lo otro también, el éxito de la resistencia ha sido que yo, por primera vez en esos 15 o 20 años de gobierno marxista, he podido fiscalizar
el estado de situación de los derechos de los pueblos indígenas, de los territorios indígenas. He podido llegar a varios lugares para hablar con los hermanos, documentar lo que está pasando y tengo toda la documentación para decir, así están los territorios indígenas y debemos seguir luchando y resistiendo y encontrar justicia por el bien de nuestros pueblos. Justamente eso iba a preguntarle como última pregunta, de algo así como una evaluación, apreciación de su trabajo en el Parlamento, pero lo ha dicho. Quisiera terminar con algo así como un horizonte de esperanza, hermana. Y es que creo que las luchas que se nos vienen de aquí en adelante son muy fuertes, porque no estamos solo frente a problemas pequeños o bolivianos, ni siquiera solo latinoamericanos. La cuestión de la crisis climática es un problema global que nos afecta a todos los seres humanos. Y creo que ahora es tiempo, ahora más que nunca, de realmente unir todas las fuerzas positivas, las fuerzas de la vida, de la defensa de la vida a nivel global. Ahora, creo que ahí hay como un eje, diríamos así, sobre el cual es que quiero consultarle, y es que vivimos un tiempo de guerra a nivel global, que es la guerra. Esta mañana le escuchaba a mamá de Songo, que se llama la hermana, la líder, Marcela. mamá Marcela Quisper, qué grave, y ella nos decía algo bien interesante, es la lucha por la vida. Y claro, con Capo dice eso bien, ¿no? Defender el territorio es defender la vida. Creo que ese es el núcleo de las luchas, ¿no? Actuales y próximas también. No es por una ideología, no es por algún candidato, es la lucha por la vida. ¿Por qué? Y con esto cierro. Creo que estamos frente a dos violencias genocidas, hermana Toribia. Por una parte, la violencia contra la mujer, feminicidio, aquí y en todo el mundo. Y eso es algo que me llama la atención, hermana, que en esta coyuntura electoral la violencia machista, la violencia feminicida no es tema de debate. Nadie está hablando sobre la gravedad que sufren nuestras hermanas, hijas, madres, nietas. En mi caso yo tengo nietas, pero esta violencia me parece que es muy grave y hay que empezar a hablar sobre la violencia machista. No es solo un asunto de las feministas, es, yo diría, de todo ser humano, la defensa de la vida y la dignidad de la mujer. Y a la par creo que es la misma violencia ecocida la que se ejerce contra la madre tierra. Entonces, por eso creo que podríamos nuclear las luchas próximas en torno a la defensa de la vida de la mujer, la vida de la madre tierra, bueno, la vida de todos los seres vivientes en el planeta. ¿Lo plantearía así a futuro, hermana, o cómo estaría entendiendo, asumiendo las luchas próximas, futuras, hermana? Bueno, para esta legislatura, hermano José Luis, de acuerdo a los resultados, la mayoría de las mujeres parlamentarias, o sea, el Parlamento tiene una composición, ¿no? De mayoría de mujeres parlamentarias. Son mayoría, han sobrepasado el 50%, ya, tanto en el Senado y en diputados. Y me parece excelente, me parece como trascendente ese resultado que las mujeres han logrado, ¿no? En este ejercicio de derechos políticos, de querer tomar decisiones en el Parlamento, porque es en el Parlamento donde se decide el destino del país. Y mujeres han llegado, o sea, la mayoría de ese Parlamento son mujeres. Y de verdad esperemos que haya cambios. Y los primeros cambios, ¿no? Tendría que ser justamente este este mal, ¿no? Que es el machismo cruel que campea en nuestro país. Como decías, las mujeres, que son más del 50%, deberían trabajar una agenda, mujer, una agenda política de las mujeres y cuántas leyes van a trabajar, ¿no? Entonces, fijarse esa meta y sacarse las camisetas, ¿no? Ahora está fácil porque todos vienen de una sola corriente ideológica, centro, pero ya están ahí. Entonces debería haber ese esfuerzo y también, como decías, nuclear
con esta defensa de la madre tierra, porque las mujeres nos identificamos con la madre tierra como reproductoras y también, si no hay muchas mujeres que dicen, no, no, yo no soy reproductora, soy feminista, ¿no? Pero entonces, ¿qué es ser mujer? Las mujeres llevamos esta lucha justamente porque pensamos en el futuro de las generaciones, de nuestras generaciones, y por eso luchamos. Entonces, yo creo que sí, es bien importante trabajar estos temas y hay temas relevantes como el tema del cambio climático, ¿no? Entonces, esa gestión que estamos dejando no ha habido esa posibilidad, hay mucho machismo, los hombres controlan terriblemente el ejercicio de sus derechos políticos de las mujeres, no las dejan tomar decisiones, en la mayoría de los casos no se quieren ni hablar porque estamos abrumadas de otros temas, pero yo creo que sí, ya es momento de que después de tantos años de que las mujeres han llegado al Parlamento y haber logrado espacios no más de la mitad en el Parlamento, no se deje de lado este tema que es fundamental de, de luchar contra el machismo, el patriarcado, para erradicar los feminicidios, las violencias. Estaba viendo en los medios nomás, cada día reportan casi cerca de 200 violaciones de niñas a nivel del país. Y no solamente son niñas, también son niños, adolescentes. Hay el tema de trata y tráfico. El tema de los feminicidios, por ejemplo, es gravísimo en nuestro país, ¿no? Y también el tema de los suicidios en los jóvenes. O sea, son nuevas problemáticas, creo que, o habían esos problemas que no hemos tocado, pero yo creo que sí es vital, como decías, la vida. Tenemos que defender y cuidar la vida. Entonces, una forma de cuidar la vida es justamente enfrentando estas temáticas a través de políticas de Estado, ¿no? ¿Y qué les vamos a dar de comer a nuestros hijos para la vida? Es comida, ¿no? Es garantizar aire limpio. Entonces tenemos que trabajar el cuidado de la madre tierra también, ¿no? Entonces, yo estoy muy de acuerdo que haya una agenda desde las mujeres y qué bien que me has dicho, sería bueno que lo trabajemos y lo propongamos para ya advertir, ¿no? Porque yo veo que sí podríamos hacer algo. Muchísimas gracias, hermana Toribia, por esta importante entrevista. Quisiera para cerrar esto algo así como un mensaje suyo justamente a las hermanas mujeres, a los hermanos indígenas del país y bueno, del mundo, porque esta entrevista se va a difundir a nivel global y a los pueblos indígenas que así como en nuestro territorio están luchando por la vida, por el territorio, por el agua en el norte de Argentina, en Ecuador, en Chile, en Colombia y obviamente también en el Perú contra las empresas mineras. Entonces creo que es tiempo de ir también ampliando los horizontes hacia estos ámbitos de nuestros propios hermanos. Hay en el Brasil, en los pueblos amazónicos también, continuamente afectados por la minería, hidrocarburos, etcétera, ¿no? Y por la palma africana, etcétera. Quisiera para terminar algo así como un mensaje a todos estos hermanos y hermanas de Bolivia y de al menos Latinoamérica hermana. Bueno, las mujeres somos las que más luchamos en defensa del territorio y la vida. Y desde todos los espacios que hemos podido, estamos resistiendo. Y esa resistencia también tiene que ver con logros. Es suficiente logro para nosotros, por ejemplo, haber denunciado en espacios internacionales, haber logrado ser parte de redes internacionales para defender todo lo que está ocurriendo en nuestros países. Y yo creo que em, tenemos muchos retos por delante, ¿no? Y esos retos justamente es aunar esfuerzos para fortalecer nuestras organizaciones, que tenemos una lucha común y esa lucha común es justamente cuidar, defender el legado heredado de nuestros ancestros y es la tierra y el territorio. De eso no nos olvidemos jamás. Solo con tierra y territorio podemos garantizar el futuro de nuestras generaciones. Y por eso es importante también llegar al Parlamento para levantar la voz, para exigir a todos esos parlamentarios de que nosotros también existimos
y que respeten nuestros derechos dentro de las leyes. O sea, no es nomás llegar al Parlamento y estar ahí. En el Parlamento tienes que decidir el destino del país. Y en ese decidir el destino del país está nuestro destino de nosotros. Y a eso hemos ido al Parlamento y por eso yo creo que hay que seguir luchando. Son batallas ganadas y a veces también no. Pero yo por lo menos estoy muy contenta porque hay muchos grupos, muchos defensores de derechos que nos han acompañado, nos acompañamos desde donde podemos. Y mi mensaje es, no se olviden nunca, nunca de las luchas, de aquellas luchas que han realizado a lo largo de estos años nuestros abuelos, abuelas. Han llorado, han sufrido, han llorado sangre de rodillas por defender el territorio y no es posible que un día como hoy, 25 de septiembre, no haya un pronunciamiento grande o una solicitud de desagravio por los hechos de la masacre de Chaparina. Y en ese marco estamos justamente realizando este conversatorio, hermano José Luis, y por eso te digo gracias y gracias a las hermanas luchadoras, valientes y a todos. No tengan miedo, no hay que tener miedo, hay que luchar porque nosotros somos luchadores, hemos heredado esa valentía de nuestros abuelos y de nuestras abuelas. Y por eso les digo, Hagaya, hermanos, hermanas. Ya, Pachi, ñañay Toribio. Tupananchis kama, tinkuna kama ñañay, Pachi. Tincunacam.